Voy a dar las buenas tardes, la bienvenida inmediatamente a Juan Manuel Guzmán y quiero conocer de cómo va este conocimiento, medida de coerción para los 10 imputados del caso Odebrecht. Buenas tardes, Ney. Sí, buenas tardes, Nicolás, Luis, Alfonso por aquí. Gracias a los muchachos que amablemente nos hacen ver por las cámaras. Gracias a ustedes, amables televidentes, que nos ven, porque, Nicolás, tengo que decir que está el tiempo del tapete, sí. El tema del tapete, y lo vamos a coger hoy. Qué bueno que estoy compartiendo aquí con ustedes y lo vamos a tomar para... Este es el tema del tapete, sí, Ney. Sí, no hay otro tema que es más tapete que el de Odebrecht. Lo único que ustedes no me lo dejaron a mí solo. Y muy de tapete. No, este es el tema de tapete, sí. De tapete. Lo vamos a hacer el conversatorio en el día de hoy para ir compartiendo. Sí. Es bueno, e ir analizando algunas situaciones que se han dado. Es bueno, Nicolás, darle los méritos que tiene Acceso Sin Límite y el tema del tapete. Nosotros hemos venido en los últimos 2 años, 3, hablando de corrupción e impunidad. Hemos dicho aquí que va a haber corrupción en los gobiernos, pero hay que hacer eso, hay que llevarlo a juicio a la gente para que no haya impunidad. De eso hemos hablado muchísimo, suficiente, pero vale, cuando uno pone los huevos, nada más no es ponerlo, sino cacarearlo. Mira, Nicolás, el juicio no, porque no es un juicio, esa medida de coerción. El conocimiento de esa medida de coerción que se está dando hoy, el presidente de la audiencia, que es el juez, que tiene mucho conocimiento, valga la redundancia. Francisco Ortega Polanco. Es una persona muy dotada. Él sabe lo que se necesita hacer. Ahora bien, es difícil controlar cuando hay pluralidad de imputados, como es en este caso, y personas de la magnitud que hay ahí acusados. Entonces, y los abogados también que están representando a cada imputado, ya usted sabe lo que eso viene. Hay una presión mediática muy importante, pero sí es bueno que sepa la población que en esa medida de coerción, lo que tienen que ir a decir los que defienden a los imputados es decirle al juez cuáles son los alegatos de ellos, cuáles, que esa persona que yo estoy defendiendo, a Nicolás, Dios los libre, ¿verdad? Yo digo que esa persona tiene arraigos suficientes, y el código lo dice muy bien en su artículo 226, cuáles son los arraigos que una persona tiene que tener para que, en vez de darle prisión preventiva, que la excepción. Fíjate que el artículo 40, en su acápite 9 de la Constitución de la República, dice lo siguiente. Vamos. Mira lo que dice el artículo 40. Lo tengo subrayado. Ok, pues vamos con el 40, porque quiero compartir las medidas para así poder edificar a los amigos. El artículo 226, medidas de coerción. Pero el 49 dice, las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional. Ya tenemos una palabra ahí, proporcionalidad, al peligro que tratan de resguardar. Miren, señores, porque no me puedo coger todo el tiempo, aquí hay otro panelista muy importante que van a hablar también, y Nicolás. Señores, ahí vamos a decir, mi cliente, lo que pasa es que la gente, los abogados a veces queremos justificar los honorarios. Mi cliente tiene arraigo suficiente para que el juez dar una medida restrictiva de la libertad, como el 7 del 226, diga que presentación periódica o cualquier cosa. Porque los arraigos son lo que dice el código. No sé si tú quieres, Nicolás, que hablemos así someramente de qué es lo que dice el código a la hora de los arraigos. Quiero primero las medidas, Ney. Ve buscando los arraigos. Yo quiero compartirlo, que me le hagan un acercamiento, porque hemos traído el Código Procesal Penal. El 226. Exacto, procesal penal, que es evidentemente a lo que tenemos que referirnos, y el 226, que lo tenemos aquí, yo quiero que lo hagamos como close-up, aunque lo vamos a compartir brevemente, cuáles son las medidas que puede tomar el juez en el día de hoy. Dele, Juan Manuel Guzmán. Mira, Nicolás, ahí está el 226, que tiene la presentación de la garantía económica suficiente. Eso es lo que dice. Esa es la primera, presentación de garantía económica suficiente. Esa sería la suficiente. primera medida que podría tomar el juez en este caso. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o en el ámbito territorial donde fije el juez. La obligación de someter al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que va a informar regularmente al juez. El cuarto, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe, que el juez designe. La colocación de localizadores, que son bastante caros, pero eso hay que pagar.
Que aquí no se ha dado prácticamente eso, creo que aunque la compañía está, y creo que hay ha dicho que lo puede dar el servicio. Y el arresto domiciliario en su propio domicilio o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna o la que el juez disponga. Y la 7 es la prisión preventiva. Oye, Nicolás, lo que dice el artículo 225, antes de entrar al 226. Dice necesaria la presencia del imputado en esa medida, ¿verdad? Tienen que existir elementos suficientes para sostener razonablemente que es autor o cómplice de una infracción que puede ocultarse, que puede fugarse o ausentarse del lugar. Recuérdate que antes de esta medida, para ellos llegar ahí donde están hoy, hubo una orden de arresto, muy aparatosa también, que no tenía que ser necesaria, para que hay que mandar a buscar una persona esta con todo aparataje. Eso me suena de una vez a show político, a show mediático. Entonces, primero, el arresto, recuérdate, cuando una persona llega ahí, ya llega con un arresto que está autorizado por un juez y que el juez tuvo que ver que esa persona tenía algo que le ata a ese proceso y que podría ser culpable. Eso es lo primero. Y segundo, para yo terminar, el artículo 227 dice cuál es la procedencia. ¿Cuándo procede y es para aterrizar en lo que yo voy a expresar más adelante? Sí. Dice que debe haber procedencia. Recuérdate que también dijo que debe haber proporcionalidad. La procedencia es que dice que deben existir todos estos elementos a la hora de dictar una prisión preventiva, que es lo que quiere el Ministerio Público. Que existan elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de la infracción. Pero no esa solamente, tienen que darse todas. Y dice la 2, que exista peligro de fuga basada en una presunción razonable. O sea, son personas que tienen 6 meses diciéndole a todo el mundo y ellos un listado que ellos saben. Se han hecho reuniones para eso, Nicolás, para ver qué ellos iban a hacer. Ellos saben quiénes eran los imputados. Sí, los imputados habían hecho reuniones aquí y lo sabemos todos los que estamos en política. Ellos sabían que eso venía. Ellos sabían y ellos han tenido todo el tiempo necesario para saber, para fugarse, para hacer todo y no se han fugado. O sea que ninguno es pasible de fuga. No, para nada. Dice que por aprehensión de las circunstancias del caso particular, acerca de que el imputado podría no someterse al procedimiento. Y la tercera y última, dice que también debe darse esta condición. Esas condicionantes son todas inclusivas. Que la infracción que se le atribuye esté reprimida con pena privativa de libertad. Ahí se da este caso, se da ahí perfectamente. Ahora, esas personas que están ahí, Nicolás, van a demostrar su arraigo, eso es lo que yo entiendo, que ante ese juez, que es muy ducho. Recuérdense, señores, que el juez tiene por principio la ley primero, ante todo. Él no puede tener pasiones. Él está juzgando a ciegas a una persona que le han dicho que han cometido un delito. Y tienen que decirle hoy, miren, mi imputado, mi defendido, a su casa porque sabemos que esa persona no se va a sustraer de los procedimientos ni de la justicia. Que esa persona va a cumplir. ¿Por qué va a cumplir? Porque es una persona que tiene un cargo ahora en el Estado, o porque tiene empresa suficiente, porque tiene arraigo suficiente en el país, tiene hijos, tiene esposa, tiene un trabajo digno. Ahora, que sean culpables o no, él no va a decir que no es culpable. Pero si esas personas tienen arraigo, y lo más probable es que ese juez a todas las personas lo mande a su casa con una económica, con presentación periódica, con impedimento de salida, algunos ya lo tienen porque le quitaron la visa. Entonces eso es lo que se va a dar ahí, eso es lo que hay que discutir ahí, para no durar 3 o 4 días, porque eso no es un juicio de fondo. Ya ahí veo que ya la Fiscalía está hablando de pruebas, ahí no se está probando nada. Ha dicho el juez Francisco Ortega Polanco que va a ser igualdad de tiempo, se tardaron unas 2 horas, 2 horas 30 minutos, le dio la oportunidad a que ellos mismos se pongan de acuerdo de que quieren el tiempo que van a utilizar, aunque el orden él se lo reservó. Quiero puntualizar antes de pasar con Luis Fernando Guzmán, con Alfonso de Los Ángeles, que hablamos del artículo 226, que son las medidas. Ya vimos que son 7, y de las 7 el juez tiene la facultad de poder emplear la que él entienda, de acuerdo a lo que ya ha dicho Ney, o puede hacer una combinación de varias, porque pudiera utilizar, ejemplo, la número 1, la presentación con una garantía económica suficiente. Adicional a esa pudiera poner otra, e inclusive pudiera poner 3, la que él entienda,
de las 7 que está contemplada en el artículo 226. Luis Fernando Guzmán. Cuando fueron a buscar, Ney, quiero que puntualizar esto, cuando fueron a buscar a los imputados o imputados que fueron con ese aparataje, hicieron esa... El pasado lunes. Sí, fueron a buscarlo a todos. Todos ellos, o la gran mayoría, que ya eran imputados antes, fueron donde el procurador cuando él les solicitó que fueran donde él. Vengan para interrogarlos, para hablar, para cualquier cosa, pero fueron todos a la Procuraduría. Podía, el procurador pudo haber procedido que él los citara de manera simultánea a ellos y le dijera, necesitamos que mañana o el lunes a las 10 de la mañana ustedes se den cita en la Procuraduría y ahí de inmediato entonces dictarle las medidas o apresarlo o había que hacer esto inmediatamente. Es decir, había que hacerlo como se hizo o se podía hacer de esa manera. Para nada, Luis. Oye, en un caso de personalidades como son esas, porque son personalidades hasta tanto se pruebe lo contrario. Sí, sí. Hay que tratarlo como... Por eso lo digo, no estaban huyendo, estaban aquí. En ese caso, mira, cuando me manda a buscar a mí, a Nicolás, tía, que somos personas que por lo menos tenemos cierto arraigo aquí, el juez puede mandar un policía o dos. Mire, vaya, dígame a Ney Guzmán que él tiene una orden de arresto, lleve la orden de arresto. La policía debe llevar consigo. Miren, una orden de arresto tiene la particularidad que hasta una persona cualquiera puede presentar a ese reo ante el juez competente. Lo que tiene que hacerlo es con diligencia. O sea, él podría llamarlo por teléfono, vengan para acá, vengan a trancarse aquí, y ellos hubieran ido seguros. Sí, se mandan 2 policías o 3 con cierta discreción, hasta tanto, porque ellos no son culpables. Cuando estaban haciendo el recorrido, precisamente hasta la Procuraduría, hay que destacar que algunos de los choferes que iban manejando los vehículos, incluso hasta iban en vías contrarias para hacer todavía más aparataje. Entonces, nosotros nos preguntamos y volvemos y decimos, caramba, ¿cuál era la necesidad de hacer todo este show, este bulto mediático en contra de los imputados, al margen de si sean culpables o no? Ese no es el tema a tratar, sino que ninguno es pasible de fuga, como bien lo has presentado tú. Tienen todos arraigos, saben cuáles son sus domicilios, cuáles son las empresas a las cuales representan, cuáles son sus negocios, en fin. Entonces yo ahorita entiendo que nosotros podemos vaticinar lo que va a pasar, dar nuestras opiniones, pero vamos a darle acceso claro a que Nicolás. Sí. Claro, gracias a Mega Pizza, que es la rica pizza de esa ciudad de Moca, JH Rentacar, Grupo Candelier, patrocinadores de este programa Acceso Sin Límites. Buenas tardes, su nombre y comentario, por favor. Sí. Adelante. Lucrecio Santos, tu amigo. Buenas tardes, y amigo Lucrecio. de Guzmán. Y quiero contradecirle sobre que él dice que el juez tiene que circunscribirse a la ley. No es a la ley, sino a la Constitución primero, según el Código Procesal Penal, en el artículo 1, y según los tratados internacionales. Otros lo señalan en casi todos los artículos o sea, tratados internacionales señala que la primacía es la Constitución, y además de eso la Constitución dice que la dignidad del género humano, como en 5 o 6 partes, por ejemplo en los artículos 37, 38, en el 68, 69, dice que la excepción es la prisión. Y es por lógica que con la defensa que hizo el ayudante del Ministerio Público, que yo estoy viendo en la audiencia, es inminente que Andrés Bautista va para afuera porque no hizo buena defensa, y además de eso ahí se pueden quedar 2, que este mito que le monta seguro se queda, y Rondón, eso es difícil. Ángel Rondón. Pero lo demás se adecua se le podía aplicar el artículo 1 el párrafo 1 del artículo 226. Si tú tienes el código por ahí, sí, el código es fácil de determinar, por ejemplo, señalando el artículo 12, 18,
26, 171, 172, 194, 121, 120, 304, 323, 324, hasta el artículo 326 y el 321 habla ampliamente sobre eso. Excúsame, muchas gracias por escucharme, porque hay más gente. Al contrario, gracias, y todo aquel que quiera participar con nosotros. Esta es la idea, poder hacer un conversatorio, poder conocer más a fondo, poder también llevar orientación a aquellas personas que por una situación u otra desconocen estos procedimientos. Y precisamente a lo que usted habla, don Lucrecio, el señor licenciado Miguel Surún, quien todavía tiene la presidencia del Colegio de Abogados, recuerda que la condición de libertad es la regla para ventilar los casos penales y que la excepción es la prisión. Y eso lo dijo en la mañana del día de hoy cuando él fue entrevistado por varios periodistas. Pero en esencia fue lo mismo que dijo Ney, es apegarse a las leyes, porque ¿qué es la Constitución en definitiva? Es así, apegarse a lo que dice la ley y sobre todo... La Constitución es la ley de leyes, la ley de leyes, la Carta Magna. Entonces, como tal, entonces el juez no podrá realmente tomar un imputado y tomar a otro con apasionamiento, sino que debe ser una justicia ciega, en el sentido de que todos deben ser evaluados en torno a cada caso particular. No porque yo sea Juan, porque tú seas Pedro, porque tú seas Dionisio, sino que en torno a lo que se está exponiendo sobre el caso. Es bueno recordar que ese código, los códigos, las leyes, las hace la burguesía, y la hizo la burguesía, comenzó con la burguesía francesa, que fue que hizo las leyes que nosotros teníamos, y ahora con la modificación de estos códigos que se han actualizado, eso lo hace la burguesía. ¿Qué es lo que dice? Que todo el que tenga arraigo, ¿y cuál es? Todas esas personas que están ahí tienen casa de millones y millones de pesos. Yo estuve viendo ahorita, que no es el caso, pero es para dar una pincelada, lo que declaró el Procurador General de la República que está juzgando a esta gente. Fueron 224 millones, la tengo por ahí la declaración. Y cuando él declaró, él tiene una casa de 100 millones 165 mil pesos. 100 millones. No, escúchame, de 58 millones 650 mil pesos. Su casa. Si nos podemos ver que o sea, yo me reía mucho, porque oye que las acusaciones contra De la Rúa y Temito que lo montás es que su patrimonio se ha duplicado de que por los años y lo que sea. Eso no son pruebas. Eso no son pruebas. Si para eso entonces vamos a trancar al procurador. Al procurador hay que trancarlo inmediatamente. Si se le hace un experticio a este procurador, se le pregunta a una persona que no ha tenido, que no, ya lo sabemos, porque sabemos que estudió en Francia, que es una persona superdotada, que con magna cum laude, que hizo mucha maestría. Pero ¿cómo puede una persona, con los cargos que le había tenido un muchacho joven, tener ya en su masa, ya tiene 224.212.398,10? ¿Y cómo no lo investigan a una persona así? O sea, porque la gente de impuestos internos va a decir, yo quiero, Ney, que tú me digas de qué tú tienes ese dinero. Pero yo voy al banco a depositarte a ti 500,000 pesos. Y la muchacha del banco que sabe quién soy yo me pregunta, ¿de qué eso? Tiene que llevarme este papel. Después de $10,000 o su equivalente, nosotros los dominicanos de a pie tenemos que declarar por qué estamos haciendo ese depósito y de qué es, si eso es la venta de un carro, de qué. Entonces estas personas, ¿cómo es posible que 7 personas no es que yo digo que eso no es de él? No, eso es muy fácil. Si usted está diciendo que eso es suyo, ahora yo quiero que usted me demuestre por qué eso es suyo. Porque yo conozco personas que han tenido 2 jipetas de a 4 millones o 5 y la han vendido, pero siguen a nombre de ellos y le ponen una oposición, la oficina de antilavado, y cuando tú tienes la jipeta a los 5 años te sale a ti. Ah, porque esa jipeta era de Ney Guzmán y él tiene 2, pero sin decirte nada ni nada. O sea, ¿cómo es posible que a una persona así no se le llame? Entonces, el que ellos hayan aumentado su patrimonio, eso no es prueba para un juicio de fondo, porque aquí no estamos hablando de juicio de fondo, aquí seguimos, para no desviar cosas, seguimos hablando de una medida de coerción que se va a tomar. Ahí no hay que hablar de nada. Ahí lo que hay que hablar de qué es lo que usted tiene. Esa gente tiene... Yo hablaba de esto porque cada una de esas personas que están ahí implicados tienen títulos por sacos, decimos en el campo. Sacos de títulos de propiedad, de empresas, de amigos, de juntas de vecinos que dicen que usted es el mejor del mundo.
de lo que ellos quieren. Y demostraron en este periodo que no se van, porque no se Y fueron. eso es lo que dice la ley, que usted tiene que... Usted Tienen el aval económico. el aval social para quedarse aquí. claro. Eso es lo que Económico dice y la ley, social. Porque esa ley la hicieron ellos. Hay que destacar y Con quiero sus puntualizar y quiero remitirme a raíz de unos comentarios que estoy viendo en nuestra comunidad al artículo 14 del Código Penal, y quiero pues que le demos lectura juntos, que podamos ir viendo. Y recuerden que el conocimiento de medida de coerción fue enviado, sigue a las 2 de la tarde, hubo un receso. El artículo 14 dice así: la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta que una sentencia irrevocable declare su responsabilidad. Corresponde a la acusación destruir dicha presunción. En la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presunciones de culpabilidad. Por eso ustedes ven que se ha dicho, e inclusive con este conocimiento de medida de coerción, no son culpables. Todavía no. Nicolás, es bueno aclarar nosotros este panel que está aquí, que nosotros no estamos defendiendo a nadie. No, Claro, claro. Nosotros no somos abogados, Conociendo. nosotros estamos hablando de lo que dicen las leyes. Y oí a Lucrecio ahí con mucha razón. Claro. Él dice que fulano puede quedarse. Yo, licenciado, diciendo de esa cosa, porque es difícil que el juez pueda sustraerse de dejar a uno y a otros no. Es difícil que en un caso como este, el juez no, para parecer imparcial, como ellos tienen todo lo que están ahí, yo sé que tienen arraigo, y él no diga que... Ahora, yo creo que él puede hacer que lo declare complejo el caso. Eso sí, yo creo que lo puede Declararse hacer. complejo el caso. ¿Qué pasa en No, declararse complejo, lo que pasa es la acusación. Ellos tienen 18 meses, y lo dice el Código de Procesal, lo dice por ahí, cuando hay ya algo complejo, ¿cuándo se puede declarar complejo? Aquí lo dice el Código, déjame ver si lo tengo por aquí. Dice procedimiento para complejos. Procedencia. Artículo. Sí procede. Artículo 369 del Código de Procedimiento Criminal. Dice, cuando la tramitación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, ya ahí tenemos pluralidad de hechos, del elevado número de imputados, oye lo que está poniendo como, a causa de la pluralidad de hechos, o víctimas, imputados o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia organizada, a solicitud del Ministerio Público, apoderado de la investigación, antes de la presentación, como estamos en ese momento, de cualquier requerimiento conclusivo, el juez puede autorizar por resolución motivada. Tenemos que recordar que esa resolución tiene que darle juez aparte. Eso es lo que yo entiendo y lo que se hace normalmente en los tribunales. Él va a dar una resolución declarando o no, complejo o no el caso. Y es motivada, debe decir por qué lo declara complejo. La aplicación de la le prevista en este título. La decisión rendida es apelable. Que él lo declare o no, el Ministerio Público tiene el derecho después de apelar esa decisión. Y también lo tienen los imputados, si no le cuadra. Entonces, yo creo que esto es un caso que, por haber pluralidad de imputados, lo más probable es que lo declare complejo, pero que la medida sea para todos, de presentación periódica. ¿Por qué, Ney, de todos los imputados se les pidió, a todos se les solicitó prisión preventiva en Najayo? Y solamente a uno específicamente. se le solicita a Ángel Rondón victoria, compadre. la victoria. ¿Por qué, si el mismo juez había dicho que iban a ser tratados de igual todos los imputados, por qué a Ángel Rondón le solicitan una y a los otros le solicitan otra prisión? Unos en Najayo y Rondón específicamente la victoria. Mira, Luis, la mención de dónde se va a cumplir la mención, esa mención que hace el Ministerio Público, eso es algo medio mediático para hacer. ¿Eso no lo decide el juez? Eso sí, eso está de más. Eso está tácito sobreentendido. Mira, el juez, presidente, y el que dicta la medida es quien pone los recintos donde se van esas medidas a cumplir. ¿Entiendes? O sea, eso está de más. Y decir que lo manden a fulano allí o que lo manden a fulano, no. Yo creo que a esa persona deben mandarlo donde el juez entienda que ellos... Además, recuérdate que estamos aquí sustituyendo las cárceles ya como la cárcel de la Victoria y todas esas cárceles por modelos CCR. por los CCN, De CCR. dique rehabilitación. Bueno, pero por lo menos yo creo que sí tienen algo. Es mejor que la cárcel tradicional Yo dominicana. creo que ellos son ciudadanos que, como dice la Constitución, merecen respeto, igual que todo y cualquiera que se haya robado una gallina. Y
mandar al recinto que él entienda. ¿Tú ves? De tomar esa medida Sí, coercitiva. de tomar medida de prisión. Bien, hay que destacar que la Cámara de Diputados suspendió la sesión que tenía programada para hoy martes. Supuestamente, una versión que hay es para que las diferentes comisiones pudieran profundizar los trabajos que iban a desarrollar. Otros dicen, y así se vio en la Suprema Corte de Justicia, para que la gran mayoría de los legisladores pues fueran a la Suprema a ofrecer apoyo o respaldo a los imputados, en este caso Odebrecht. Otro tema interesante, y quiero que puntualicemos, aunque vamos a tener que cerrar con esto, ya sabemos que a las 2 continúa, nosotros en Acceso, en breve no iremos a comerciales y tenemos otras informaciones que compartir. Hay que destacar, y no podemos obviar las declaraciones que ha dado el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, que advierte hoy martes sobre la situación que se da que en Ríos Revueltos, como ahora con este caso Odebrecht, existen grupos políticos y económicos que quieren pescar en esos ríos revueltos de gran poder y que buscan entonces maniobrar la situación, y se está hablando ya de la reelección de Danilo Medina. Eso lo dice Pelegrín en el día de hoy. Y también hay que, en el caso de Ángel Rondón, cuando se presentaron las diferentes pruebas que le correspondió a Wilson Camacho, que es de lo que hablábamos, que bastante tiempo en esta ciudad de Moca, pues se habló de transferir el dinero de los sobornos hacia el Estado Dominicano. Son algunas de las situaciones que se han dado y que tenemos que esperar, pues, qué va a suceder esta tarde. Yo me imagino que habrá una decisión final, pero a mí me gustaría cerrar con lo que opinamos cada uno, sabiendo que nos la estamos jugando y que no necesariamente es como pensemos, pero qué va a pasar en el día de hoy. Con esto vamos a con la participación de cada uno. Bueno, iniciamos con Alfonso de Los Ángeles. En el caso particular, entiendo que como el juez tiene la ley lo faculta, en el sentido que pueda dictar hasta 3 medidas de coerción a los imputados. Todas las que quiera, doctor, de las 7. De las 7. Todas las que él quiera. Las 7 incluso. Sí. No, bueno, es que bueno, las 6. 7 se iría... Sí. Yo pienso que en el caso de ellos, me puedo equivocar, no creo que lo vayan a mandar para la cárcel, tomando en cuenta la 7ª medida de coerción, que es la prohibirle de la libertad. Yo pienso que puede darse el caso de que se den la combinación de varias medidas de coerción, presentación periódica, una garantía económica, etcétera, etcétera, pero no creo que sean enviados a la cárcel. Luis Fernando Guzmán. Bueno, yo entiendo que como es este caso... Y como dije al inicio del programa, o toro o tobaca, o van todos sueltos o van todos presos. Este caso es públicamente complejo, quizá no en el término jurídico como tal, pero sí públicamente complejo. Es un caso con un matiz altamente político, todos son políticos, de la cabeza a los pies, y es un caso que tiene que sentar un precedente en la República Dominicana. Por eso yo entiendo que algunos van a ser favorecidos con algunas medidas de coerción, como por ejemplo Roberto Rodríguez podría ser favorecido con una medida como prisión domiciliaria o presentación periódica, principalmente ese. Los demás yo creo que tienen un alto riesgo de ser enviados a prisión preventiva, aunque según todo lo que hemos dicho aquí, personas que no tienen peligro de sustraerse del proceso, ninguna de las que están ahí, ninguna de las que están ahí. De todos, nadie ha admitido prácticamente nada. El único que ha admitido es Ángel Rondón, del cual yo pienso que también se le estará pidiendo garantía económica y todo esto. Pero yo pienso que con esto se estará buscando un precedente por el alto matiz político que tiene este caso Odebrecht en la República Dominicana. Juan Manuel Guzmán, Ney, ¿qué va a pasar en el día de hoy? Cuando tú hablaste de los diputados, tú dijiste que se había suspendido la sesión de hoy. La sesión, yo creía que era que habían mandado a buscar a 10 o 15 de ellos y no había quórum. Con una orden de prisión. No. Sí, pero que yo creía, tú ves. Ah, bueno. No, yo eso es lo que sueñan muchos dominicanos. Sí, prisión parlamentaria hacerle allá. Sí, prisión, tú ves, colectiva. Y a los que no tengan, porque hay muchos que no están implicados, que lo soltaran. Pero primero todo preso. Señores, miren, tenemos que ver, Luis y Nicolás y Alfonso. Vamos a ver por dónde va el juez. Recuerda que el juez le está haciendo mucho énfasis. Peligro de fuga. El juez va a juzgar
si esas personas no, pues dice, porque yo difiero un poquito de lo que dice Luis, que algunos irán y otros no a prisión, porque el juez va a valorar el arraigo, si hay o no peligro de fuga en esas personas que se presumen que pueden resultar ser culpables. Entonces yo creo que él va por ahí. Mira lo que... Hábleme de peligro de fuga. O sea, hábleme por qué el Ministerio Público entiende que ellos deben ir a prisión preventiva. Dígame, ¿cuál es el peligro de fuga? Entonces, él hace mucho hincapié en eso porque es un juez que él sabe lo que está haciendo, él conoce la ley. Y yo creo que como dice Alfonso, todo toro o todo vaca. Yo entiendo que él o lo suelta a todos o lo tranca a todos. Y yo creo que lo más saludable, hasta para el proceso. Mira, hay una penita que queda ahí, que los jueces toman en cuenta a la hora de otorgar libertad a una gente ahí. Y es que las pruebas se pueden diluir. Esas personas que están ahí tienen mucho arraigo, más de que se necesita. Tienen mucho poder y ellos pueden desvirtuar. Estando en la calle, eso sí tendría el juez que tomarlo en cuenta. Estando en la calle, tienen mucha facultad para destruir pruebas, aunque el Ministerio Público le dio 6 meses para que ellos destruyeran todo lo que quisieran. Y le anunciaba que le iba a hacer allanamiento. No, que da más gente. Cuando es todo lo contrario. La investigación del Ministerio Público es secreta para la sorpresa, para llegar a tu casa, Nicolás, y si tú tienes alguna computadora, tú no lo puedas borrar. Si tú tienes un título a nombre tuyo, no lo puedas distraer. Entonces, él le dio el tiempo. Yo no creo que... Pero el juez debe tomar en cuenta que las pruebas que van a sustentar después el juicio de fondo pueden peligrar. Aquí dijo Leonte Rivas, aquí en este programa, de otro caso. Que a propósito estará esta noche en la revista de la noche de 8 a 9, Imagínese ya usted. conociendo. Estaremos juntitos ahí esta noche. Conociendo ya lo que va a suceder esta tarde. Leonte Rivas, abogado penalista, si pasa, o vamos a estar entonces lo que va a suceder, ¿no? Lo que pasó. Eso será de 8 a 9 de la noche. Dijo Leonte que a un juez le conviene más en este país, por el sistema de justicia que tenemos nosotros, trancar a un inocente y no soltar a un presunto culpable. Por eso es lo que yo ahí sustento el punto que puse hace un momentito. Ustedes tal vez olvidaron la parte de la presión social y la presión que tiene este juez. En mi caso particular, desde iniciar, creo que la semana pasada, lunes, martes, cuando iniciaron los allanamientos y todo esto, decía que aquí la gran mayoría de gente no sabe cómo se manejan los procedimientos, también ignoran cuáles son las leyes, los artículos de la misma. Por ende, la gente lo que quiere ver aquí es trancado. Y si ustedes abren la línea y preguntan qué debe de suceder en el día de hoy, lo que la gente dice, preso, panajayo, para que si lo dejan en libertad, se vendieron, ¿cuántos millones le juntaron? Es lo que diría el común, ¿no? El pueblo. Pero eso en el caso particular mío entiendo de que una forma de buscar un bajadero sería una prisión domiciliaria por 3 meses con una garantía económica. Es lo que yo he planteado desde el inicio. Entiendo la posición de este juez, Francisco Ortega Polanco, que tiene muy buena reputación en Santo Domingo y que la verdad nadie quisiera estar ante la situación de presión de todo lo que ocurre, tanto del Ministerio Público, de los abogados, de los medios de comunicación, los amigos que están llegando. Hoy tuvieron que cambiar, y no hablamos de esto, tuvieron que cambiar la sala. Inclusive se fueron a una sala más pequeña para solo permitir el ingreso de los abogados, de los imputados y de la prensa que esté identificada, para que los amigos se queden fuera, para bajar un poco la presión, porque la verdad que no es nada fácil. Pero a las 2 de la tarde esto continúa. Gracias por ampliar con nosotros, conectar este tema. Reitero que en nuestra comunidad y en accesosinlimites.com esta tarde estaremos transmitiendo en vivo, estaremos tomando la cadena de CDN para seguir conociendo lo que está ocurriendo con este tema que tiene la atención nacional, el caso de Odebrecht, y que hoy entonces, ante estos primeros implicados, porque mantengo la posición y espero de que realmente no sean todos los que están, ni estén todos, ¿cómo es? ¿Qué fue lo que dijo? Que eso sea un disparate. Exacto. Pero la verdad que otros tienen que dar la cara ante evidencias simples de que fueron beneficiados con Odebrecht y sobre todo con esa situación de la planta de Punta Catalina.